Hola, esto es Mundo Sonoro, un podcast donde los que hacen el sonido de las películas y las series nos cuentan sus historias. Mi nombre es Julián Grosso y hoy voy a estar con Juan Manuel Yarir Racic de Llama Sonido, que nos va a contar su experiencia con el proyecto Metro 20, que se filmó íntegramente en 360. Hola Manu, ¿cómo andás? Muchas gracias, Juli, por contactarme y creo que está buena la iniciativa de que quieras charlar un poco con los sonidistas y poner un poco en valor el laburo en Córdoba. Sí, podemos charlar un poco del laburo de Metro 20, que fue un laburo bastante interesante. Sobre todo porque no sé si había habido una experiencia de serie con la mecánica de serie en la ciudad de Córdoba alrededor de la filmación en 360, ¿no? En lo particular creo que fue una experiencia súper interesante donde con Santi aprendimos de todo. Pero además creo que lo más interesante es que se realizó, digamos, que se pudo hacer, digamos, que se concretó la primera experiencia, digamos. Que le pudo haber tocado a cualquier sonidista y a cualquiera de nosotros nos hubiésemos prendido fuego probablemente un poco y aprender otro poco más. Claro, ¿cuáles son ¿cuál fue como el primer desafío, digamos, en la preproducción? Después hablamos un poco del rodaje en sí, pero cuando te encontraste con el proyecto, ¿cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo lo encaraste, digamos? A ver, yo llegué al proyecto en un paracaídas porque 15 días antes no tenían sonidista todavía. Entonces dejaron todo en manos de la jefa de producción y la asistente de dirección a través de las locaciones, lo cual fue un poco problemático porque cuando llegué empecé a ver todas las locaciones y me di cuenta de que iba a tener mucho laburo. Me dieron 5 días de preproducción donde pude definir y anotar las cosas más importantes para el directo. Fueron 5 semanas de rodaje y 2 de las semanas de rodaje fueron en el Colegio Manuel Belgrano, no sé si lo ubicás. Sí, sí. Que es un colegio inmenso con una edificación brutalista de los 60 donde todo es concreto y cemento y abierto. Entonces es un colegio que suena a calle todo el tiempo. Así que nada, a mí me contrata la gente de Metro 20 y a la vez yo tengo como una especie de jefe que son los coproductores de Francia. Los sonidistas, los dirección de sonido es gente de Francia y ahí me contratan como jefe de directo acá. Para 360, ¿no? Para Flat sí, me contrata la producción de acá. Flat sería 2D. Claro. Grabaron parte de la serie en 360 y parte en flat. Hicimos las dos, hicimos 2 series en simultáneo, una en flat y una en 360. Dificultades tuve un montón, por lo que ya sabemos todos, ¿no? A veces nunca los presupuestos son ajustados para el área de sonidos, si bien tengo que admitir, y les agradezco mucho a los productores de que me dieron con todos los gustos. No me faltó nada de lo que pedí, dentro de las posibilidades, obvio. Algo que notaba que me iba a pasar a lo largo de toda la serie era una cuestión de microfonía inalámbrica. No había tenido, o sea, ya había pedido los equipos, conté con 10 canales. Me fui con una Mix Pre 10, me fui con 8 corbateros y 2 cañas. Algo que iba a notar era que iba a tener problema de radiofrecuencia por una cuestión de que no pude probar los bancos, porque los corbateros estaban en bloque A. Y eran unos G4 Sennheiser que si bien tienen más poder de alcance y de trabajo, nada, siguen siendo parecidos a los G3, digamos, ¿no? En ocasiones largas dropean y es complicado, ¿no? O sea, es un micrófono que si bien yo lo valoro un montón, me da la sensación de que a veces queda corto por un par de cosas. Y lo único que lo fue como sustentando es cuando fue pasando el rodaje y entramos más profundo en 360, nos dimos cuenta, bueno, de las ventajas y desventajas del equipamiento. En preproducción también otra cosa que fui remarcando mucho era cuestiones alrededor de la acústica, ver cómo podíamos congeniar con la gente de dirección y de foto para buscar lugares más cerraditos o
o que tengamos la posibilidad de tener, qué sé yo, algunas telas o unos pisos que no sean todo reflectante. En un colegio de esas características, parece un hospital, era casi imposible. Pero bueno, hay varias circunstancias de audio que están muy buenas y hay otras que son complicadas, como todo lo que pasa, digamos. Imagínate, tengo una escena en 360 dentro de una pileta vacía y tiene una reverberación súper extraña. Pero bueno, después charlando con Francia, con Amaury, después viene un chico de Francia, yo me llama Kevin Lustó, un capo. El chabón hace más videojuegos que directo, entonces fue su primera experiencia de directo y a la vez bajando todo su conocimiento con los videojuegos y la grabación 360, así que fue muy interesante porque fue un vínculo entre Santi y yo con él, donde aprendíamos los tres una bocha. Él no sabía nada de directo, pero sabía un montón de composición en post. Yo no sabía qué llevar a post, pero sí sabía mucho del directo, entonces nos congeniamos muy bien. Algo que concluimos con Amaury es que no deja de ser parecido por ahí a nuestro rol de siempre, priorizar más el diálogo por sobre todas las cosas. En este caso el 360 no tengo la caña y el micrófono Ambeo no es un micrófono boom, es otra cosa, digamos, es otro lenguaje. Así que bueno, también en preproducción definimos un poco eso, de que quizás lo mejor sería apostar a registrar esto en 360 como una perspectiva más documental, que pase lo que tenga que pasar, siempre controlando la radiofrecuencia, controlando que no haya roces, controlando que no haya frecuencias invasivas, que el equipo técnico esté callado y que estemos todos en orden. Uh-huh. Y así fuimos. Buenísimo. Y ya adentrado de eso, te quería preguntar un poco sobre la estrategia, digamos, al no tener el boom, por el obvio, por la obvia situación del 360. Eso, cómo se manejaron solamente con los corbateros en el inalámbrico y buscando el cero roce, porque un roce es básicamente perder el diálogo si te lo está pisando. Digamos, ¿cómo y no fue solamente perder esa el diálogo, experiencia? sino que cuando lo montás en 360 se nota. Es como que salta, no se puede integrar. Mira, yo le decía esto a Santi hace unos días y lo charlaba también con la gente de realización de 360. Las herramientas con las que yo fui fueron adecuadas, pero hasta cierto punto, por momentos. Hay una cuestión de radiofrecuencia en Argentina que hay que empezar a darle bola al 100% porque tuvimos unas escenas en el Parque Sarmiento donde yo tenía 1 metro al corbatero y el corbatero caía y no daba con una radiofrecuencia que me sirva. Entonces, nada, fue complejo, fue muy complejo. Fueron varias retomas. De por sí. Además, la cámara 360 tiene 8 cámaras y graban una cantidad de información que es infernal. Entonces no podíamos hacer más de 2 retomas porque se explotaban las tarjetas, explotaban los discos, explotaba todo. Así que nada, pedí muchos insumos específicos, pedí moco, pedí stickies, pedí peluchitos, pedí los sanguchitos de las Sankens, pedí Sankens, corté pedacitos de tela. Una cosa que me pasó que fue media problemática fue de que esta producción se aplazó varias veces. Esto se tendría filmado en octubre y se terminó filmando en febrero. Y hay muchas cosas que ya las definieron antes que yo llegue. Y una de esas cosas fue el vestuario, digamos, donde yo no pude meter ningún bocado. Entonces, tener que charlar un poco sobre el vestuario o tener que resolver sobre la marcha con el vestuario fue algo que desgastó y por momentos influyó en el audio. Donde, bueno, yo tomé las mejores decisiones posibles en el directo, ¿no? Y trasladé mis inquietudes siempre a Francia. Claro. Y esto, por ejemplo, en el momento de... Perdón que te interrumpa. En el momento del rodaje en sí, ¿tenías alguna situación específica con respecto a la cámara? Digamos, ¿tenés que mandarle una refe todo el tiempo? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, es así. La cadena era muy distinta a la de flat. De hecho, cuando pasamos de flat a 360, yo necesitaba más tiempo que el resto. Que cámara, por ejemplo. No es que era poner micrófono, sacar micrófono. Porque la cámara 360 me pedía
primero yo no podía estar ciego de qué pasaba con el ambeo, entonces me mandaba una señal desde el ambeo con una Mix Pre 6 a mi Mix Pre 10, entonces escuchaba una señal mono para ver qué pasaba, al menos que no se apagara, que no me sature, lo que podía escuchar en la reacción mono, ¿no? Y a su vez yo desde mi cámara tenía que hacer un envío a la cámara para que el audio quede embebido en las 8 cámaras, porque además ese audio después viaja inalámbricamente hacia los monitoreos, pero a su vez yo tenía que darle monitoreo al director, porque ese audio llegaba como muy triturado, muy despedazado, porque iba como una calidad de streaming, no iba con una calidad final. Así que nada, imagínate, iba tirando retornos para todos lados. A veces tenía más retornos que canales. Y fue un laburito, porque en realidad la clave estaba en esto, de que el corbatero no podía rozar, primero y principal. El corbatero tenía que escucharse bien, después tenías que hacer todos los escaneos de frecuencia. Y nada, y después ir probando sobre la marcha, ruidos parásitos que se meten, qué sé yo. El Manuel Belgrano, por ejemplo, está sobre una curva de un aeropuerto, del aeropuerto. Entonces la mayoría de los vuelos comerciales de Buenos Aires encima, que son los que más viajan, pasan muy bajo por el Manuel Belgrano. Entonces aproximadamente cada 1 hora tenía un avión que me pasaba y me rompía todo. Bueno, motos, cortadores de pasto en la cañada. Nada, fue trabajoso poder hacer entender también al equipo técnico y a la dirección de que hay un lugar donde yo no puedo resignar mi laburo. No es que podemos salir a hacer doblaje, ni que podemos salir... o sea, tiene que quedar lo más perfecto posible. Claro. Así que... fue como... Eran 2 unidades. O sea, el ambeo iba en la cámara de 360, montado en sincronía con el punto de eje de la cámara. O sea, el ambeo tiene un frente, la cámara tiene un frente, yo tenía que sincronizar las dos. Y es muy loco porque al toque me di cuenta de que no es un boom. O sea, el ambeo es más una circunstancia de espacio, ¿no? O sea, te traslada a la espacialidad más que... Se suena de puta madre, suena hermoso el ambeo. Pero no tiene un eje, no. Es una gran bola que te permite moverte en un espacio y hacer interpretaciones de escucha, pero no sé si es algo que vos, por ejemplo, podés meter un RX para levantarlo o para darle nitidez y utilizarlo con el diálogo, sobre todo. De acá a 1,5 metros el ambeo no existe para un diálogo. Sí existen sus reverberaciones y sus rebotes. Pierde la proximidad con la voz humana, digamos, muy rápido. Digamos, el efecto de proximidad. No existe proximidad, existe ese juego de las reverb que te desnuda el espacio, ¿no? O sea, que te desnuda el ambiente, donde estás situado. Al toque vos te ponés los audios y escuchás con la decodificación de ambeo y decís, chucha, estoy en un colegio o estoy en un aula, pero por los rebotes que produce la voz de la gente, los pasos, ¿entendés? Es como, no es un boom, es una referencia de espacialidad. Uh-huh. Y en relación al equipo de postproducción, que me dijiste que había un chico de Francia que vino especialmente para hacer como la coordinación de esa parte, ¿cómo él pedía las cosas teniendo en cuenta ese tipo de cosas, digamos? O sea, porque seguramente usen el ambeo como base y sobre eso apliquen las voces de los corbateros. No sé cómo fue o sea, cómo te explicó, digamos, cómo... No me explicó mucho. Él vino como a ser mi jefe, pero sobre el final de la jornada terminamos siendo un equipo muy horizontal porque se dio cuenta al toque de que vivirlo desde el rodaje no tiene nada que ver con lo que él hacía. Entonces fue como una comunidad súper interesante donde yo le decía, che, esto no sirve, esto no nos sirve, esto lo llevamos para acá, esto lo llevamos para allá. Lo que entendí como muy firme es algo que en realidad los mayores postproductores como vos o como los que hacemos cine sabemos, cuanto más material mejor. Entonces a medida que fue pasando los rodajes 360 yo empecé a darme cuenta de más cosas, que algunas cosas me faltaban, algunas cosas que me sobraban, de hecho, que estaba haciendo perder tiempo, que era muy valioso porque no podíamos tener más de 4 retomas, todo se prendía fuego, digamos. Era primero de que ruidos como aplausos, ruido como abucheos, ruido como bombos, ruidos
necesitan tener su espacialidad, o sea, necesitan venir espacializados, necesitan venir con sus rebotes, con su... ¿Entendés? Como... O sea, por ejemplo, en un momento tuve mucha... la serie era como muy alrededor de la lucha por la ESI en los colegios, entonces habían colegios intervenidos, mucha gente congregada, mucho ruido. Entonces yo le preguntaba a Kevin qué hacíamos con eso y él me decía, para mí y para nosotros lo mejor es siempre de que los pongamos alrededor del micrófono y los hagamos hacer todos los ruidos de nuevo. Entonces yo fui calculando aproximadamente cuánto tiempo tenía cada escena y calculaba un promedio de ruidos que se podían llegar a utilizar en la post y les hacía hacer, bueno, denme medio minuto de aplauso, bueno, denme medio minuto de bocheo, díganme Juana, 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 canten o bailen. Entonces después fui juntando paso a paso un montón de cantidad de material que él me decía, bueno, nosotros podemos sacar de acá, podemos sacar de allá, y yo lo anotaba en los tracks y lo anotaba aparte. Perfecto. Con eso fuimos como ganando tiempo. Como una especie de wild tracks. Claro, todo wild track. Todo wild track, pero manteniendo la conciencia de que lo tenemos que escuchar en 360. Entonces era muy importante mantener la locación, era muy importante mantener una cantidad de gente acorde. Porque es cierto lo que me dice él, me dice, esto es se desnuda, se desnuda de que está trucado y queda choto. Me hizo escuchar un par de... Perdón por la palabra. Y me hizo escuchar un par de ejemplos. Y sí, es cierto, las posts en realidad quedan como súper videojuego. No sé si sos de jugar videojuego con Auris. El videojuego son todo capas, no es nada directo, es todo construido en post. Entonces, cuanto más capas tiene y más propiedades, cuando vos movés la cabeza o se te mueven las cosas en el espacio, los saltos vos no te joden tanto, los escuchás, sabés que están ahí, pero no te joden tanto. Pero cuando es visual hay que tener otra calidez, otra calidad, digamos, otro puntillismo. Mantener bien el directo y a la par que un wild track sea acorde al espacio. Con el tema de esto de la cámara 360 grabando y vos no pudiendo ver las situaciones o... ¿Cómo hacían con la distancia los personajes? ¿Cómo mantenían, digamos, la escena pulcra de técnicos sin perjudicar también? Porque sé que por ahí la distancia nos afecta a nosotros del audio en el directo. Entonces, sí. ¿Cómo lo manejaste eso? Bueno, a ver, manejarla la fui aprendiendo un poco sobre la marcha. Me acuerdo un día que llegué a casa y me puse a ver en internet videos de directo para 360 y encontraba cosas que no se ajustaban por ahí a las condiciones que teníamos acá, que era una gran diferencia. Ya trabajan con Electrosonics o Wisicom y tenían las aletas de tiburón y todas las cosas, y yo no contaba con esos equipos. Entonces, algo que me pasó muy seguido y que lo contrarresté lo más que pude fue esto de los dropeos de la señal, porque yo tenía que estar lejos. Y además la cámara en sí, la Insta, tiene un sistema de microondas que una vez que se conecta a la cámara... Esto es polémico, yo todavía no lo puedo discutir con nadie, pero estoy seguro que se prende la cámara y el espacio de radiofrecuencia se invade más. Estoy seguro, digamos. Algo pasa. Claro. Entonces, algo que acostumbraba a hacer era esconder muchos micrófonos de planta. O sea, pedí unas DPA 4061 que son larguísimas. Deben tener como 3 metros y es una capsulita chiquitita así. Y va con Phantom. Entonces las escondía donde podía. Y después nada, Canon... al Canon Mini Plug del corbatero y llevar el corbatero lo más cerca de la acción y yo retirarme y esconderme. Me he escondido en el borde del Parque Sarmiento, ahí al costado de las garitas, me escondí, me acosté al costado de una pileta, me escondí dentro de un auto, abajo de un auto, me escondía mi cuerpo y los equipos. Un nivel de ninja más que el que te da el operador de boom. Lo interesante era esto de que en un momento empezamos a charlar las cuestiones técnicas alrededor de la cámara y me planteaban ellos de que hay algo que se llama Stitch, ¿viste? Que es como, dice que las cámaras hacen como una pelota de básquet, ¿viste? Con todos los gajos.
y que eso es una cámara amplia así y cada borde de la costura se llama stitch y lo que hacen con la cámara es como apretar cada stitch, entonces pueden borrar cosas, pueden borrar un riel, pueden borrar un trípode, pero una persona es como más difícil, entonces ellos lo que hacen es sacan fotos después, entonces hay fondos que lo dejan estático y priorizan lo que tiene la imagen, entonces utilizan toda una media luna que es mentira y toda una media luna que es la de verdad, pero eso es más plata en post. Claro, sí, sí. Yo podía, solamente 2 o 3 veces pedí que me dejen dentro del Stitch, porque no podía hacer nada. O eran escena, tenemos una escena, hay muchas escenas de sexo y de desnudos, entonces había cosas donde con el Santi estábamos como, ¿qué hacemos acá? Y escondiendo el micrófono a todos lados. Por más que teníamos una persona hablando, escondí 8 canales por todos lados. Y ahí les pedía de poder colgar booms, el micrófono, llevé 2 cardioides, un cardioide, perdón, esconder los cardioides en las líneas de Stitch, cosa de al menos tener una pequeña direccionalidad y un poco más afuera y cubrirme, digamos. Meterlo al Santi detrás de un telón, lo vestí con un telón así. Santi es tu microfonista. Sí, el Santi Aguirre fue mi microfonista. Che, y en esto de... Todavía no entendí muy bien esto de los Stitch. Como que son puntos ciegos de la cámara donde vos podés aprovecharlo. Claro, es así. A ver, la cámara tiene 8 cámaras. Sí. Cada cámara es como un ojo de pez. Y lo que hacen es... graban en 8 ojos de pez. Y después lo que hacen es... pueden juntarlos más, entonces solapan las capas, ¿entendés? Entonces hay cosas que quedan afuera y cosas que quedan dentro. No estoy muy seguro, capaz que le estoy pifiando, pero creo que entendí eso, que es como... Se entiende y lo que, a ver, si te termino de comprender. Vos aprovechás esos lugares donde después que no se va a ver porque la cámara esa se está nublando con la otra, vos aprovechás eso para colgar un micrófono, por ejemplo, del techo. Claro, era algo que no me permitieron todo el tiempo los gente de 360. Y yo iba y le preguntaba, che, ¿puedo colgar un micro? Y el loco me decía, si hay mucho negro, sí, porque te puedo borrar. Si no hay mucho negro y hay mucha info, no, porque no te puedo borrar, digamos, no te puedo sacar del Stitch. Entonces, nada, fue jugar un poco con eso. También me habían llevado un grabador H3, ¿viste? N, que es como un ambeo de Zoom. Sí. Y en un momento llegaba a tener el ambeo grabando, el H3 y mis corbateros y un boom. Y por momentos me quedaba por fuera de la acción y estaba re bueno porque vos decías, bueno, estoy grabando el directo con todo lo que tengo sin estar jodiendo a la gente de 360. Pero hay escenas como complicadas que pasando entre el rodaje, vuelvo a lo mismo, las escenas de desnudo, las escenas de sexo que siempre son delicadas, donde nada, yo fui muy insistente de, che, al menos déjame poner el boom o al menos déjame trabajar ahí un poco más cerca del set porque no tengo material. Y lo que tiene algo el 360 es que no puede ir sin directo. No podemos reconstruirlo, ¿entendés? Es delicado en serio. A mí la experiencia me pareció interesante en eso. También puso a prueba con los ruidos, porque carro de traveling es sinónimo de ruido, porque un foco de tubo es ruido, te pone un H foto es ruido, y después ¿cómo puta lo borrás, digamos? Perdón por la palabra, puteo mucho. Entonces me puso a prueba un poco en ese plano. Yo después de editar por ahí para 2D, para conocer un poco lo que es flat, cómo funciona, me sentía más seguro de por ahí ser más permisivo con producción y con foto para permitir por ahí algún ingreso de algún ruido o ser consciente de que hay una instancia de postproducción que podía haber una reconstrucción o un doblaje como ocurre en todas las series, pero para 360 no me sentía seguro, no me lo avalaba Kevin y me daba cuenta que hay una cuestión de espacialidad que no iba a poder reproducirse, digamos, tenía que ser eso. Claro, vos decís que la reconstrucción, por ejemplo, un ADR o algún de ese tipo de recursos no son tan útiles. ¿Te pareció eso? Me da la sensación de que el ADR de las voces puede llegar a funcionar porque si te pones a pensar respetaría un plano sonoro parecido al del corbatero
pero en general es muy probable que un ADR siempre se note más que un directo, digamos. Entonces más vale tener un buen directo para pararle el ADR arriba que reconstruir todo. Por supuesto, por supuesto. Hay algo que vos no vas a poder emular en estudio al 100%, que es el tema de la espacialidad, ni en pedo. Y además es una serie que va para Europa, probablemente se postproduzca en Europa y se mueve en Europa, y tiene tanta actuación argentina, tanto argentinismo, tanto ruido sudamericano, digamos, que no. Por ejemplo, cuando vino Kevin, él se asombraba de la cantidad de urbanismo que hay acá, de ruido urbano que hay, y de tanta diferencia. Dice, ¿cómo puede ser tan ruidoso y por lo menos esté tan callado? Bueno, todo eso en un momento lo empezamos a hablar con él y lo empezamos a hablar con el director de acá, digamos, con la directora, con Belén y con el director de Francia. Y es cierto, no podía quedar afuera. Entonces ahí es donde empezamos a charlar un poco de la toma del ambiente, la toma del wild track y contemplar un poco un registro documental para lo que sería lo que es 360. Y para eso usaste los grabadores, el Lambeo y el otro grabador para hacer un stock de ambiente y Sí. ese tipo de cosas. Sí, me dediqué la verdad me puse muy en la cabeza a registrar todo lo que tengamos a mano. El Santi fue muy útil porque me ayudaba por ahí a ver cuestiones no solamente puramente técnicas, sino de, che, podemos poner un boom allá, podemos esconder otro acá. Fue muy útil esto de complementarse. Y Kevin fue muy útil desde el plano de decirme, esto te va a funcionar, esto no te va a funcionar, y yo preguntándole por qué, y él me decía, porque sí o porque no, y justificándomelo, ¿no? No sé, para mí es una gran incógnita todavía qué va a pasar con el material. Tengo muchas ganas de escucharlo, la verdad. Pero por lo que estaba al tanto desde Francia, estaba muy contento por la cantidad de material, que a ellos les pareció ideal. De hecho, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es que en el dossier del proyecto habían hecho desde Europa un desglose de equipos y era, por suerte, producción no me trajo esos equipos, eran todas cosas como más cine independiente y sentí mucha diferencia a la hora de trabajar, y lo más loco que en un momento también sentí las limitaciones del equipamiento. Sí, más que nada del lado de la radiofrecuencia con lo que nombraba esto de... Sí, la radiofrecuencia me parece fundamental. Creo que ahí es donde más garpa tener high powers o un sistema de electro que al menos se le puedan sacar las antenas y se le pueda poner un sistema más amplio. Porque había momentos que yo tenía por lo menos 50 metros a la actuación y es imposible que un corbatero se caiga, y a veces tenía gente cantando donde yo le metía 1 o 2 corbateros y a veces se me caían los dos, ¿no? Y teníamos que ir a retoma, digamos. Y además entender de que todo el sistema de 360 es un sistema donde vos no podés fallar demasiado. Hay que tener una cuestión de diplomacia muy fuerte y también aceptar de que si no se te dio con todo lo que pusiste en la carne del asador tener un buen audio, bueno, por desgracia hay que pasar a otra cosa. Evaluarlo en la postproducción, que es lo que no nos gusta, pero bueno. Es que no se debe. O sea, hay una cuestión del directo que yo en el 2D siento que soy bastante hinchabola. Y en 360 mi hinchabolez quedó corta, debía ser mucho más. Y lo fui aprendiendo sobre la marcha, digamos. Sí. Bueno, es propio también de un primer proyecto y de esta nueva experiencia con un nuevo formato. Lo más copado que hablamos por ahí con Santi es que capitalizamos un aprendizaje re valioso. Que sea la primera experiencia en Córdoba me parece que es súper interesante porque es un lenguaje que no es cine, es un lenguaje que no es solamente web, es otro lenguaje, es nuevo, que para mí se va a ir acercando cada vez más a los mercados, digamos. Hay más gente que produce estos contenidos en Argentina y desde el plano del sonido no es hacer sonido directo simplemente como para flat, tiene un par de ingredientes extra. Che, Manu, y con respecto a la dinámica entre las áreas, ¿sí? Esto de cómo te relacionaste con el director de foto, o el encargado del 360, con el área de arte, de vestuario, ¿cómo fue toda esa dinámica? Y con el director, la directora.
Ahí hubo como posiciones muy parecidas a lo que es Flat, digamos, intentar mantener un poco la diplomacia entre lo que vos necesitas y no sobreexcitar de emociones el set para que eso no caiga y se vuelva denso y pesado. Yo lo que necesitaba generalmente eran muchas cuestiones de producción, entonces siempre hablaba con producción por un corte de calle o porque me apaguen los ventiladores o porque piden silencio. Pero lo que más me pareció interesante, al menos del audio, es yo todo lo que aprendí con la gente de 360. La gente de 360 tiene un despliegue muy grande en serio, tiene 3 computadoras en set, tiene otra computadora más que está registrando, tiene un sistema de un server que junta cosas que no me voy a entender bien qué pasaba, una cámara redonda con un cable manguera inmenso, lleno de baterías. Entonces, era muy loco por ahí darme cuenta de que antes de tomar una edición de audio, que no fueron los corbateros, eso era exclusivamente mío, siempre tenía que tener una discusión alrededor de qué va a pasar, para dónde se va a mover, cómo se va a mover la cámara o si va a estar quieta. Lo del Stitch que te dije fue como, bueno, ¿qué lugar me puedo poner para que me borrás? ¿Qué lugar no? Entender de que hay algunas cosas que se pueden borrar, pero también es como unas fichitas, son fichitas que no puedes usarlas todo el tiempo, cada tanto tenía las posibilidades, digamos. Y algo que me pasó es que a partir de la cámara 360, cuando aparecía 360 en juego, a mí la figura del DF se me borraba como sonidista. Yo no tenía que preguntarle nada, digamos, era como todo, es como la vedette era la cámara de 360 y todos nos teníamos que adaptar a la cámara de 360 de alguna manera. Algo que me pasó por ahí entre áreas, de que siempre teníamos discusiones por ahí con vestuario o incluso con maquillaje a veces por el tema de la posición del micrófono. Entonces los primeros días se hicieron difíciles porque ya estaba definido el vestuario, no tuve tiempo de sentarme a ver. Con el tiempo fuimos viendo algunas técnicas, reemplazar algunas telas con los micros, buscar más adhesivos y ver que se vean menos en la ropa. Entonces también la gente de vestuario entendió de que me tenían que dar una gamba y hablar con dirección y dirección, che, bueno, poneme, no sé, un morral o poneme una campera arriba, al menos para tapar el body pack. Porque algo lo que tiene es que se ve todo. O sea, se ve todo. El personaje se mueve un poco y ya se le ve el culo y ahí atrás se le ve el body pack, digamos, como, o se le ve el cuadrado. Y esta serie era particularmente colorida, con una ropa muy apretada, mucho nylon, que es algo que yo detesto para los corbateros. Entonces, nada, algo que ejercitó en mí y con Santi también, y con Kevin también, porque nos teníamos que comunicar en inglés, encima que Kevin no hablaba español, era esto de, ¿estamos todos nerviosos? Sí. ¿Estamos todos estresados? Sí. Bueno, bajemos un poco un tono. Vamos a lo fundamental. ¿Cuál era lo fundamental para mí en los momentos de 360? Poder coordinar con todos primeros que yo quiero tomar esta decisión y de ahí para adelante. Y ahí empezamos con nuestras cuestiones técnicas, digamos, dónde ponemos el micrófono 360, dónde ponemos el corbatero y ser como consecuente, lo más consecuente posible, digamos, ¿no? Obviamente tuvimos millones de fallas y aprendimos a la par de todos y creo que hay un buen material. Otra cosa que me pareció muy loca y... no muy loca, me pareció fundamental. En realidad debería ser fundamental siempre. Es que el monitoreo para todas las áreas y todo el que quiera monitorear es válido. Incluso hasta, no sé, continuidad, dirección, asistente de dirección, porque nadie está en el set. Todos quieren escuchar. Así que en un momento me vi con un despliegue de retornos que nunca lo había creído, digamos. Con respecto a la toma en sí, digamos, toda la preparación previa, hacían una pasada antes de tirar rec. ¿Cómo fue eso? Porque me habías dicho, me comentaste esto de la poca posibilidad de tomas que había, de retomas, era como muy escaso, Sí. porque se les rompía la Matrix con la cantidad de volumen de datos de la cámara. Entonces, ¿cómo hacían con ese tema? Digamos, ¿hacían pasadas antes? ¿Vos pedías algo específico? Yo iba choreando, o sea, yo trataba de estar atento. La realidad es cuando empezaba 360 era una revolución de cosas, yo probando radiofrecuencia, probando micrófonos, enterándome de que él ahora va a tener una línea porque de continuidad se dieron cuenta de que funciona mejor, entonces voy a poner un micro.
Cuando se hacían las pasadas yo prestaba atención lo más posible, sí, pero muchas veces era estar preparado para que esa pasada se grabe y tenga que quedar. Entonces, algo que sí fue constante desde que en 360 hemos hecho, creo, capaz me equivoco, pero creo que hemos hecho hasta 3 tomas. Entonces, casi siempre la tercera fue la que más afinada fue llegando. Por ahí, algo que me hubiese gustado a mí tener era esto, una pasada previa en preproducción, de ver cómo funcionan los textos o para dónde les iban a llevar. Me encontré con momentos de presión sonora altísimos, donde era grito y quilombo y bombas explosivas y reverberación. Entonces hubiese estado bueno tener una instancia de preproducción donde yo me pudiese haber acercado, ver un poco los ensayos actorales. Pero bueno, hay una circunstancia alrededor de la serie que si bien la serie es grande, es ambiciosa y estuvo súper interesante, también la fueron resolviendo como pudieron ellos, digamos. Sí, y cada uno tuvo que tomar su lugar con toda la responsabilidad posible y mejor predispuesto, sabiendo de que la mayoría de las cosas que deberían abarcarse quizás no estuvieron garantizadas. Nunca por mala fe. Me parece que ha sido un poco como se fue dando. Sí, el espíritu de hacerlo por primera vez y encontrarse con problemas primerizos. Sí, totalmente. Pero bueno, no. Yo agradezco de que nunca nos faltaron baterías, nunca nos quedamos sin energía, sonido nunca arruinó una toma porque no sé, se falló el grabador o se clavó el micrófono, etc. Sí tuvimos mucho problema alrededor del vestuario. Creo que algo de los errores que cometimos, que se aprende siempre de esto, es si se elabora en 360, la verdad el vestuario, el sonista tiene que estar encima del vestuario a ver qué va a pasar, porque no se puede esconder ni una faja en el tobillo. Es complejo. O lo tapa el cuerpo o se define desde el vestuario. Eso me pareció como súper fundamental. Sí, y más en ciertos vestuarios donde si tenés toda ropa muy apretada también eso te influye muchísimo y en este caso al ser 360, claro, es el único lugar donde no es el espacio aéreo del boom que tenés libre, sino que es eso, es el cuerpo del actor para poner el inalámbrico. Vos imaginate que yo por momentos tenía dos o tres personajes en escena y esos 3 personajes, ponele, tenían 2 corbateros cada uno. Entonces, porque se movían mucho, o porque algo pasaba, o me cagaba el eje. Entonces, nada, yo de vestuario a último momento estaba renegando con el tema de, che, bueno, póngale una camperita atada en la cintura, o vas a ver que hay varios personajes en la serie que tienen como la riñonera. Ahí metía el corva con otras cosas y lo pegaba todo por el borde y hacía como unas riñoneras portátiles donde los personajes se los ponían y se los sacaban. Bueno, eso fue más o menos la experiencia alrededor de las áreas y de ver cómo hacemos funcionar todo entre todos, ¿no? Claro. Gracias por sumarte a Mundo Sonoro, al podcast que está mutando, que está... ahora se metió en lo visual, pero bueno, vamos de a poquito. Gracias, Manu. Dale, boludo, muchas gracias a vos por tenerme en cuenta. Espero te sirva y le sirva a todos los que escuchan esto. Creo que estuvo buena la experiencia para compartirla desde los errores y estuvo bueno que me contactes para poder empezar a moverlo un poco, ¿no? Para que aprendamos todos. Un placer. Llegamos al final de este nuevo episodio de Mundo Sonoro Podcast. Pueden encontrarnos en YouTube y en Spotify como Mundo Sonoro Podcast y sumarse a Instagram, @Mundo Sonoro Podcast. Espero que les haya gustado. Chau.